Para hermanos que hoy está más cerca nuestra redención. Gloria a Jesús. Dice que hoy está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Y yo creo que hay un buen porcentaje esta mañana que nos alegramos de eso, fíjese. Sí, hay un buen porcentaje de nosotros que nos alegramos de eso. Así que esta mañana, hermanos, pues que el Señor los fortalezca, que el Señor les ayude. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hoy sí. ¿Qué tal escuchan? ¿Estamos bien, vea? Bien. Hermanos, estamos viendo una unidad que se llama, es una unidad bien interesante, se llama Principales Profecías Mesiánicas. Lo que estamos viendo hoy, ¿qué se dijo en el Antiguo Testamento y que se cumple cuando el Mesías viene? ¿No le parece interesante? Entonces, el domingo pasado vimos acerca del nacimiento de Cristo. Vimos cómo la Biblia, hermanos, explicaba acerca del sacerdocio de Jesús. ¿Y se acuerda usted según el orden de qué es sacerdote Jesús? De Melquisedec. ¿Cuál es la diferencia entre el sacerdocio que se practicaba en Israel y el sacerdocio de Melquisedec? La diferencia es que en el sacerdocio de Aarón, establecido por Dios en la ley, cada año tenían que hacerse sacrificios. Segundo, Aarón iba a morir. Y lo sucedió, cuando ya sucedió que Aarón murió, lo sucedió su hijo Eleazar. Eleazar fue el siguiente sumo sacerdote. Y cuando Eleazar murió, vinieron los hijos de Eleazar. Y entonces, ¿y se acuerda usted que había un día en el año en Israel que ellos tenían que presentarse para orar por los pecados de toda la nación? Porque eso tenía que hacerse. Pero el problema era que era un sacerdocio deficiente y limitado. Pero cuando nos topamos con Melquisedec, resulta que él no tiene ni inicio de días, ni fin de días. Y Melquisedec no se sabe de dónde sale, no tiene genealogías, y bendijo a Abraham. Y resulta que era rey y era sacerdote. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cuántos han leído Génesis? ¿De dónde venía Abraham cuando se topó con Melquisedec? Venía de una guerra, venía de librar a Lot. La Biblia no dice nada de Melquisedec, pero le digo yo, le pregunto a usted, ¿y Abraham habrá conocido a Melquisedec antes? Claro, claro que lo conocía. El hecho fue de que le dio los diezmos de todo lo que ellos habían conquistado. Le dio diezmo de ropa, le dio diezmo de oro, de plata, le dio diezmo de animales, le dio diezmo de todo. ¿De dónde habrá salido la idea esa del diezmo? De Dios. Y resulta que también Jacob lo hace después. Entonces, hermanos, vimos las palabras, los pasajes bíblicos del antiguo tiempo que hablaban de Jesús. Nosotros tenemos la ventaja, mi hermano, que al final de los 2000 años de gracia que estamos viviendo, nosotros tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Podemos ver qué se dijo allá en el pasado y podemos comprobarlo hoy a través de la palabra que el cumplimiento se dio. Por ejemplo, Isaías dijo, la Virgen dará a luz en Isaías 7. La Virgen dará a luz. Nosotros vemos en el primer y segundo capítulo de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, que se cumplió. Que una virgen dio a luz. ¿Y cuál fue la reacción de María cuando le dijo el ángel que iba a quedar embarazada? Ella le dijo algo. Yo no he conocido varón, le dijo. ¿Cómo va a ser eso? Y al ángel le da la explicación.
La diferencia, hermanos, que estamos viendo es que cuando Isaías lo dice, faltaban 700 años para que eso sucediera. Podemos decir claramente que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ah? Y que es inspirada por Dios, como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura. ¿Cómo sigue? Es inspirada por Dios. ¿Y cuáles son las funciones de la palabra de Dios? Dice que es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Literal. Así que hoy vamos a ver, hermanos, en esa línea de pensamiento, otro tema que se profetizó y que se cumplió en Cristo, y es el sacrificio expiatorio. El sacrificio expiatorio de Jesús por el pecado. ¿Por qué vino Jesús? La razón de que Cristo viniera es para hacer sacrificio por el pecado de toda la humanidad. Sí. Acuérdese que Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso comenzó con Adán, hermano. Adán fue destituido. ¿Qué hizo Dios después de que les hizo las túnicas? Lo sacó del huerto. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. ¿Y cuál fue la razón por la que Dios sacó a Adán del huerto, hermano? ¿Alguien sabe? Porque Dios dijo, ¿por qué? ¿Ah? Dijo, saquemos a Adán, dijo, porque si no va a si ya agarró del árbol, que yo le dije que estaba prohibido, si se queda aquí va a agarrar del árbol de la vida. El árbol de la vida significa Cristo, porque el árbol de la vida Adán lo iba a comer y nunca iba a morir, porque acuérdese que Adán fue creado para no morir. Usted fue creado para no morir. En el plan original no había muerte, no había envejecimiento, no había enfermedad, no había maldición. No, hombre, si Dios había hecho un plan, hermanos, perfecto, pero el hombre lo echó a perder. Y por eso todos fuimos sacados del huerto. Todos en Adán fuimos sacados del huerto por el pecado, porque las cosas santas no se pueden tocar con manos sucias. Se lo voy a repetir. Las cosas santas no se pueden tocar con manos sucias. Uno tiene que definirse si va a vivir para Dios o va a vivir para el mundo. Uno tiene que definirse, porque para eso Dios nos ha dado, mire. ¿Ya? Y Dios no lo va a detener. Si usted dice, no, mamá, a mí me aburre el evangelio, me voy al mundo, es más alegre, ahí se baila, se canta el corazón barato. Está bien, está bien. ¿Verdad? Que hoy han hecho una mezcla, ¿verdad? Porque en una campaña estábamos oyendo el corazón barato nosotros. Vaya usted a saber hasta dónde ha llegado el evangelio hoy, ¿verdad? Estos son otros evangelios, no es el de la Biblia. Entonces, hermanos, Dios hizo algo y yo le agradezco profundo a Dios porque tomó cartas en el asunto, no solo para Adán, sino para nosotros también. No sé cuántos agradecidos con Dios hay esta mañana. Mire, cuando uno dice que es agradecido, no piense en los frijoles, hombre. Ay, gracias, Señor, por el aguinaldo, está bien, pero la bendición grande que usted tiene se llama Dios en usted, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, hermano, eso es lo más grande que nosotros tenemos, Cristo en nosotros. 3 amenes, pero yo creo que los demás pues están analizándolo, ¿ve? A ver qué tan cierta es esa frase que estoy diciendo, ¿verdad? No, hermano, no hay nada más grande que Cristo esté en nosotros, porque de esa bendición dependen todas las demás. ¿O no? De Él depende todo. Así que esta mañana vamos a ver los pasajes que se hablaron en el Antiguo Testamento acerca del sacrificio expiatorio de Jesús por el pecado.
Espero, hermanos, que hayan comprado las guías dominicales porque ahí está resumida la lección. Porque mire, después de que hemos hablado, cuando usted ya va a ir bajando la grada, ya se le ha olvidado. ¿O no? A uno se le olvida, hermano. Entonces, por eso es bueno tener la guía dominical, porque ahí está resumido el tema de esta mañana. Si no la tiene, en febrero termina esta unidad, en febrero termina este manual, y usted puede decirle a los hermanos que es dominical: miren, hermano, yo ya no quiero estar allí en las nubes cuando los hermanos hablan, por favor me compran una, y ellos se la van a traer, se la van a dar. Hasta para predicar le va a servir, porque ya vienen en bosquejo. Mira qué bonito. Bien, pero antes de que comencemos, hermanos, ¿por qué no oramos? ¿Cuántos quieren que oremos? ¿Verdad? Así como que fuéramos evangélicos, ¿verdad? Hay que orar. Vamos a decirle al Señor que nos guíe, que nos ayude. Pero quiero ponerle peticiones, hermano, no mías. Tenemos varios hermanos, bueno, que yo sé, pues han de ver muchos más, pero no me he enterado. Tenemos una hermana en Chancuyo, la hermana Tere González, que hace mucho tiempo ella está padeciendo de problemas renales. Así que hoy oremos por la hermana Tere González, que el Señor tenga misericordia de ella. Tenemos al hermano Mauricio Alvarado, que ha sido internado en un hospital, está en un proceso. Y no sé cuántos más, hermanos, usted tiene conocimiento. ¿Por qué no vamos a la presencia del Señor y le decimos que tenga misericordia de los hermanos? Y si usted conoce a alguien más, pues hoy dígale: Señor, pongo en tus manos la vida de la hermana o del hermano fulano y tal, y dejemos que Dios obre, porque Él escucha desde los cielos, hermano. ¿O no cree que Dios escucha desde los cielos? Yo lo he leído ahí en Segunda Crónica. Entonces, yo oiré desde los cielos. Ahí está la frase. Entonces, yo oiré desde los cielos. Pacientemente esperé en Jehová, y Él inclinó su oído y oyó mi oración. Padre celestial, en el poderoso nombre de Jesús, nos acercamos a ti, primero para darte gracias. Padre mío, no nos queda la menor duda, no tenemos ninguna duda de que tú has estado con nosotros estos 11 meses con los 15 días. Te pedimos esta mañana, Señor, perdón por nuestras desobediencias. Nosotros te desobedecemos a cada rato, Padre. Pero esta mañana, Señor, pues lo reconocemos. Pero dice tu palabra que el que encubre su pecado nunca va a prosperar en nada. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, nos reconciliamos contigo y te pedimos que nos perdones por esas palabras, por ese carácter, por esos pensamientos, Señor, de concupiscencia, por todo aquello, Señor, que no es tuyo, sino que es de nuestra carne. Esta mañana, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos perdones. Pero no solo eso, danos la fuerza para apartarnos de esas cosas que no nos permiten prosperar espiritualmente. Esas cosas que no permiten, Señor, la revelación y la iluminación del Espíritu cuando nosotros abrimos tu palabra. Padre, la sangre de Cristo es suficiente. Y esta mañana, Señor, nos amparamos en el sacrificio de Cristo. Y te suplicamos, Señor, que nos perdones. Y que la sangre preciosa de Cristo nos limpie de todo pecado. Pero danos la fuerza, Señor, para apartarnos de esas costumbres que nosotros tenemos, oh Dios, que no son agradables delante de ti y nos pueden privar de entrar un día a tu presencia, Señor, cuando vengas tú de nuevo por los tuyos. En el nombre de Jesús, también queremos darte gracias, Señor, por tu cuidado diario que has tenido con nosotros. Sí.
Has tenido un cuidado diario, Señor. Nos has guardado de todos los ataques, Señor, que el enemigo, que el diablo lanza, o los principados, o los potestades, Señor, o el mundo que presiona, Señor, o nuestra propia carne, Padre, que se une al mundo para hacer las cosas que a ti no te agradan. Señor, te suplicamos que laves, que quites todo eso y que nuestra adoración y nuestra alabanza sea agradable delante de ti como un olor grato, Señor, como olor grato. En el nombre de Jesús, también, Padre, nos disponemos a meditar en tu palabra. Las razones poderosas por las que hoy somos cristianos, lo vamos a ver ahora a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo, anunciado y tipificado en el Antiguo Testamento. Necesitamos al Espíritu de Dios para que nos enseñe. Pero también, oh Dios, queremos poner en tus manos la vida de nuestros hermanos que están padeciendo, Señor, ataques de enfermedad. En el poderoso nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que obres en la vida de nuestra hermana Tere González. Tú sabes las situaciones que está viviendo, pero para ti, Señor, nada es imposible. Ponemos en tus manos la vida de nuestra hermana, Señor, para que hagas obra poderosa. También ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano Mauricio, Señor. Tú conoces los procesos por los que está pasando, pero hoy todos los que estamos aquí, Señor, te suplicamos que obres poderosamente por nuestro hermano Gonzalo, Señor, también, que está pasando situaciones, Señor, y está ingresado. En el nombre poderoso de Jesús, tu mano de poder, Señor, llegue ahí, oh Dios, y obre a favor de tus siervos. Y oramos por aquellos hermanos, Señor, que aún con sus dolencias o con esas situaciones se han venido, Señor, porque no quieren dejar de adorarte. Padre, en el nombre de Jesús, por mi hermano que está presente y tiene alguna dolencia, Señor, o otro tipo de situación negativa, lo ponemos en tus manos para que tengas misericordia, Señor, y traigas la respuesta perfecta que solo tú puedes dar, Padre. Por mi hermana, Señor, que puede estar pasando también dolencias. En el nombre de Jesús, tú eres nuestro sanador. Fortalece nuestra fe, Señor, para que creamos firmemente que tú escuchas, que tú oyes y que respondes. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, también te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. Que toda aquella influencia y presión que el mundo hace para estos días, Señor, días de nostalgia de dinero, días de nostalgia familiar, Señor, que no invadan el corazón de tus hijos y que ante toda la bulla, las luces, Señor, y el gasto desmedido de estos días, Padre, que dicen que celebran tu nacimiento, que nosotros volvamos nuestros ojos a ti y que podamos decirte gracias, Señor. Un día naciste en un pesebre, pero también ahora naciste en mi corazón. Por eso esta preciosa mañana, Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos presentes y los que están conectados allá en su casa, Señor. Que tu poderosa presencia llegue a esa sala, que tu poderosa presencia llegue a ese lecho de dolor y que haya, Padre, respuesta divina a esa necesidad que mi hermano o mi hermana ha puesto delante de ti. Padre, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre. Tenemos la dicha que antes que pidamos, tú ya sabes cuál es la necesidad que tenemos. Y con fe, oh Dios, esta mañana ponemos en tus manos todas estas peticiones y te decimos desde ya, gracias. Gracias, Padre, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos. El tema de hoy es el sacrificio expiatorio de Jesús por el pecado.
Esto nos compete a todos los seres humanos, el sacrificio expiatorio de Jesús por el pecado. La verdad central dice: la obra expiatoria de Jesús hizo posible, oiga, la obra expiatoria de Jesús hizo posible las bendiciones del perdón y de la vida eterna para todas las personas. Lo que está diciendo la verdad central es que cuando Cristo viene, es crucificado y resucita, se abre la puerta y se abre un camino de regreso al árbol de la vida. O sea que usted puede comer del árbol de la vida. Espiritualmente hablando, es Cristo Jesús. Él abrió a través de su vida ese acceso que por Adán se había cerrado. Entonces, por eso dice la verdad central: la obra expiatoria de Jesús hizo posible las bendiciones del perdón y la vida eterna para todas las personas. ¿Por qué hoy los seres humanos pueden alcanzar la salvación? ¿Por qué los creyentes saben que sus oraciones son escuchadas? ¿Por qué los creyentes tienen la seguridad de que sus enfermedades pueden ser sanadas? ¿Por qué los creyentes padres oran por la protección de sus hijos cuando salen y saben de que van a ser escuchados? Por el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Podemos concluir diciendo de que nosotros teníamos cielos cerrados a causa del pecado, pero cuando Cristo viene, se abren a favor de los que creen. Pero no solo de los que creen, sino que también de los que le temen. ¿Cuántos han visto algunos textos que hay una bendición pegada que dice: a los que le temen? A los que le temen. Ya se ha fijado, ¿verdad? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué más? Y los defiende. Entonces, hermano, las bendiciones de Dios van amarradas al temor de Dios, al temor que yo le tenga a Dios de fallarle, al temor de Dios de no hacer cosas que a Él no le agradan, cosas que ya están escritas aquí. ¿Por qué? Porque si yo me apego a lo que dice esto y no me aparto ni a derecha ni a izquierda, como le dijeron a Josué, entonces serás prosperado y todas las cosas te saldrán bien. Hermano, yo creo que tenemos motivos suficientes para dedicarnos a la lectura y a la meditación de la palabra. El texto se encuentra, vamos a leer bastantes textos, hermano. Vamos a ver cómo salimos. En Hebreos 9:14. Ahorita solo lo vamos a leer así rapidito. Hebreos 9:14. Es una pregunta que hace el escritor de Hebreos que todavía los teólogos no saben quién es. Hebreos 9:14. Hoy vamos a andar, hermano, de libro en libro, porque esa es la razón de ser de la escuela dominical, hermano. Aunque usted aquí viene a aprender. Cuando uno va, bueno, yo creo que la mayoría fueron a la escuela, va. ¿Se acuerda que desde chiquito le ponían ahí sus crayolas, sus lapiceros? Y ya más grande, pues, usted llevaba sus cuadernos, eran tan atadas de cuadernos así, en la medida que usted iba escalando, y porque tenía que anotar, aprender, le dejaron que leyera obra, porque usted quería ser profesional. Entonces, hermanos, la escuela del cuerpo de Cristo es esta, es la enseñanza de la palabra del Señor. A uno se le olvida, por eso es bueno anotar. ¿Qué dice Hebreos 9:14? ¿Lo tenemos? Lo leemos en voz alta y despacio. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Una vez más, porque así en topada uno no mucho agarra, ¿verdad? Volvámoslo a leer. ¿Cuánto más
la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Bien. ¿Alguna vez usted se tuvo que pelear con alguien cercano, alguien que amaba, y al final terminó haciendo las paces? ¿Ya le ha pasado? Porque aquí hay dos cosas. A veces cuando uno se pelea con algunas personas, es un odio eterno. Ya no se vuelven a hablar. Pero hay otros que no, pues se dijeron un par de cosas, pero hay un vínculo ahí y pues hay un momento en que hacen las paces, ¿verdad? O ¿alguno de ustedes le ha tocado arreglar algo? Su niño se metió ahí por donde el vecino, tiró una piedra y le quebró una ventana francesa a su vecino. ¿Ya le ha pasado? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que tienen que llegar a arreglar cosas que sus hijitos chiquitos lo hicieron? ¿Ya? Y como responsable usted llegó y le dijo con la pistola en mano, pues mi hijo la quebró y qué pues. Tampoco, ¿verdad? ¿Verdad que sí? De eso vamos a hablar hoy. ¿Cuántas veces nos tocó hacer las paces? O sea, parar un problema de discusión, de aborrecimiento, de pleito que se dio, pero que nosotros como personas maduras, pues dijimos, no, yo no puedo estar enojado con fulano, con la fulana, vamos a hacer las paces. Y tal vez usted fue el ofendido, pero se acerca a usted y lo saluda y bueno, ya arreglan las cuestiones. Había un pleito, había una división, pero alguien de las dos personas o de las dos familias decidió hacer las paces. Yo no sé cuántos han oído historias de que en El Salvador y en algunos países han habido familias enteras que se han matado. Ya he oído historias pues, que alguien mató a una familia y estos esperaron el momento y llegaron a matar uno de la otra familia. Estos de aquí esperaron el momento y fueron hasta que se acabaron las dos familias a puros machetazos y balazos, porque no quisieron hacer las paces. ¿Y qué me dice de los conflictos que se presentan entre los hermanos cuando hay que recibir una herencia? ¿Conoce usted de familias que hoy no se hablan los hermanos porque el papá le dio 1 metro de más al mayor o al más chiquito, a la chimpe? Le dejó 1,5 metros y por eso el resto de los hermanos dijeron, pues hay que pague esa porque a esa le dejaron todo. ¿Conoce casos de esos usted también? No sé si lo están viviendo, pero se dan casos, hermanos, donde familias que nacieron del mismo vientre casi se matan. No se hablan los hermanos ya viejos por la herencia que el papá no pudo resolver a tiempo. Hay que todo, entonces. Pero qué bueno es que cuando a usted le tocó una situación de esa, pudo hacer las paces. En esa idea va la clase de hoy, hacer las paces, ¿verdad? En una situación tremenda. Precisamente la palabra expiación en su original hebreo quiere decir hacer las paces. Eso quiere decir, ¿verdad? Arreglar algo, reparar un daño. Pero nosotros no estábamos enojados con otra persona, hermano. En la expiación, ¿con quién cree que estábamos enojados? ¿Con quién nos habíamos metido en problemas? Con Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la expiación en su idea, en su sustancia, es hacer las paces entre Dios y nosotros. Entonces, aquí viene la pregunta para ustedes que ya leyeron la Biblia. ¿Quién fue el que logró que pudiéramos hacer las paces entre Dios y nosotros? Fue el sacrificio expiatorio de Jesús. Amén. Entonces, por eso deberíamos estar agradecidos, hermano, porque Dios hizo algo grande. Entonces, ¿y sabe qué otra cosa, mi hermano? Quizás la palabra expiación no todos la tengamos la idea.
está la palabra hebrea, está su definición, pero ya trasladada al español quiere decir hacer las paces o arreglar algo. Pero hay algo más allá del argumento teológico, hermanos. La expiación es la piedra donde descansa nuestra fe. Se lo voy a repetir. El sacrificio de Cristo es la base, la piedra donde descansa su fe y mi fe. Cuando oramos, ¿en nombre de quién oramos? En nombre de Jesús. ¿Verdad que sí? Hasta para comer, pero nosotros oramos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él dijo, si algo pidierais al Padre, en mi nombre, creyendo lo recibiréis. Entonces, hermanos, cuando uno ora con fe, ora en el nombre de Jesús, porque sabe que esa oración va a llegar al trono de la gracia. Entonces, hermano, ¿verdad que es cierto que todos hemos experimentado las consecuencias espirituales, emocionales y físicas del pecado? Todos hemos sido golpeados por el pecado, ¿verdad? Es errar al blanco, es desobedecer, es vivir lejos o de espaldas a los que Dios ha establecido. Por eso el pecado aleja de Dios. Entonces hoy vamos a ver cómo fue presentado en el Antiguo Testamento ese sacrificio. Primero vamos a ver que el Señor lo presenta como un cordero pascual. Yo quiero que vayamos, hermanos, a Éxodo 12. Cuando comencemos a leer se va a dar cuenta que es familiar la historia. Éxodo 12. Amén. Vamos a leer del 1 al 10. Y cuando estemos leyendo, se le va a venir a la mente que exactamente lo que fue tipificado ahí es lo que pasó con nosotros. Ya hoy. ¿Lo tenemos, hermano? Bien, sígame pues. Éxodo 12, el 1 al 10. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, o sea, la familia inmediata a su casa, tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Vaya, ¿qué animal dice? ¿Qué es un cordero, hermano? Es una cría de oveja. Si fuera una cría de vaca, sería un ternerito, ¿verdad? Que aquí se presenta como becerro, ¿verdad? Pero son los terneritos. Pero aquí está pidiendo un cordero. Un cordero. Dice que si la familia es chiquita, que va a pasar 3 años comiéndose el cordero, dice, ¿qué tiene que hacer? Unirse con una familia vecina, ¿verdad? Para matar el cordero. Sigamos. Conforme al comer de cada hombre, dice, haréis la cuenta sobre el cordero. Aquí, esta otra condición, el animal será, versículo 5, el animal será sin defecto. 1, 2, macho. 3, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Oiga bien eso. No podía ser solo cordero. Podía ser una cría de oveja o podía ser una cría de cabras. Oiga bien. ¿De cuántos años tenía que ser? De 1 año. Y la otra condición, sin defecto. No debía tener ningún defecto este animalito. Bien, 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, o sea, lo matará, lo sacrificará
toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, no lo iban a matar en la mañana ni en la noche. Tenían que matarlo en la tarde. ¿Alguien sabe a qué hora se expiró Jesús? 3 p.m. 3 p.m. expiró. O sea, Él entregó su espíritu. ¿De dónde viene eso? Aquí lo estamos viendo. Sigamos. Versículo 7. Oiga esto. Léalo más bien. Tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel, o sea, en el marco de la puerta de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino, ¿cómo dice? Asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, lo que aquí le llamamos menudos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana. Y lo que quedare hasta el día de la mañana, ¿qué dice? Lo quemaréis en el fuego. Bien. ¿A quién imagina usted cuando estamos viendo estas descripciones? A Cristo. ¿Se acuerda qué dijo Juan? Porque Juan dijo algo en Juan 1:29, cuando Cristo se iba acercando a él para que Juan lo bautizara. ¿Cuál fue la expresión de Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién le reveló eso a Juan? Dios. Porque acuérdese que Juan fue el último de los profetas. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. Entonces, de ahí para allá, hermanos, todos los israelitas, todos los judíos, ellos sabían esto, pero ellos practicaban los sacrificios, las ofrendas. Pero para que Juan, el último representante de la ley, gritara, he aquí el Cordero de Dios, eso no fue de Juan. Fue un anuncio del Espíritu de Dios para que todos los que estaban oyendo se dieran cuenta que iba a haber un cambio en la forma de acercarse a Dios. ¿Qué le parece? Lástima, hermano, que el tiempo se va rápido. Aquí hay un montón de cosas que decir porque todo es bien simbólico. ¿Qué había pasado? Bueno, lo que había pasado, hermano, es que Dios llamó a Moisés y al fin lo convenció. Y Moisés con Aarón se presentaron donde Faraón y le dijeron, deja ir a mi pueblo, dice Jehová, Dios de los israelitas, para que me vayan a adorar al monte. Y Faraón, hermanos, endureció el corazón. ¿Y cuántas plagas le mandó el Señor? 10 plagas, hermano. Comenzó, hermanos, con que el agua del Nilo se hizo sangre. Bueno, y comenzaron una. Entonces endureció tanto el corazón que esta vez Dios le dice a Moisés, aún falta una plaga, le dijo. Y esta es la más grave. Esta es la más terrible, le dijo Dios. Mire, hermano, si Egipto ya estaba destruido, habían caído granizo, habían llegado langostas, la nación estaba destruida. Pero el faraón, con tal de no dejar ir a los esclavos hebreos, se había endurecido. Hermano, ¿cuántas veces las personas están viendo la obra de Dios en su familia? Están viendo la obra de Dios en ellos y así no quieren nada con Dios, tienen el corazón duro. ¿O no? Sí, hermano. Es una dureza de corazón que no le permite al hombre dar el paso necesario para acercarse a Dios. El Dios que le ha dado trabajo, el Dios que le ha dado familia, el Dios que le ha dado salud, el Dios que lo mantiene, porque como Dios es un Dios misericordioso, hermano. Mire, Él da un montón de oportunidades y bendice. El sol sale sobre creyentes e incrédulos. La lluvia viene sobre cristianos e incrédulos. Y la misericordia de Dios es para siempre.
Entonces, pero el problema, hermanos, que yo veo aquí es que hay un momento en que la dureza Dios le pone fin. Con mucho dolor. Y lo lamento mucho, pero hay un momento en que Dios le pone paro a la dureza. Y aquí lo está haciendo con Faraón de la peor forma. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra en su vida, eso va a cosechar. Si sembró pecado, no va a cosechar el cielo. Si sembró alejarse de Dios, no va a cosechar el cielo. Va a agarrar para otro lado, pero para el cielo no. ¿Por qué? Porque ya está establecido cuál es el camino para ir al cielo. ¿Quién es? Iglesia, ¿quién es el camino para ir al cielo? Es Jesús. Tenemos que decirlo con gozo porque entiendo que todos vamos por ese camino, ¿verdad? Entonces, hermano, tremendo cómo sucedió. Ya vimos nosotros que iba a pasar algo, pero bien tremendo. Yo quiero que veamos, sigamos leyendo, hermano. Nos quedamos en el 10, vea. Vaya, lo vamos a leer rapidito. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, o sea, con la túnica bien amarrada, vuestro calzado en vuestros pies. ¿Por qué? Porque iban a caminar. Vuestro bordón en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y oiga lo que viene. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Se le acabó la misericordia a Faraón y a los egipcios. Habían estado esclavizando 430 años a los descendientes de Abraham y creyeron de que esos no tenían quien por ellos. El mundo cree que no hay quien por los evangélicos. El mundo cree que los evangélicos son locos, que son lo peor, pero se les olvida o no saben que hay alguien que pelea por nosotros, que hay alguien que nos defiende, que hay alguien que saca adelante nuestra vida, que hay alguien que nos rescata cuando nosotros mismos creemos que vamos en picada y que ya no podemos hacer nada. De repente llega la invisible mano de Dios y nos saca adelante. Pero ¿lo cree o no lo cree? Porque este camino es de fe. Mire lo que pasó. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mi juicio. Oiga bien esto y subráyelo. Y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. El Nilo era un Egipto. Faraón era el Nilo era un dios. Faraón era un dios. Los egipcios estaban plagados de dioses, hermano. Las ranas eran un dios. Todo. Entonces Dios castigó la idolatría del pueblo de Egipto. Y Dios lo va a volver a hacer estos días. Dios va a castigar y destruir los dioses que nos han seducido y nos han apartado de la adoración a Él. Sí, pero el problema es que esos dioses están dentro de nosotros. ¿Sí? Fíjese que en el mantenimiento, en los ajustes, en los teléfonos tienen una opción donde usted puede decirle que le lleve el control de cuánto tiempo ha estado usted en WhatsApp, cuánto tiempo ha estado usted en YouTube o cuánto tiempo ha entrado usted a ver películas. El teléfono le hace una programación y al final del día usted estuvo 8 horas en WhatsApp. Usted estuvo tanto tiempo en YouTube, se lo dice, le da el reporte. Sería bueno para ir desescalando, ¿verdad? Uy. El problema es que nosotros podemos tirarnos 2 horas de promedio en estos equipos y el día se nos fue y no pudimos leer la palabra. O no pudimos orar.
Entonces, hermanos, otro de los dioses que nosotros sabemos que están bien enraizados en el corazón de nosotros los evangélicos es el dólar. ¿Cuál es la alegría de diciembre? Para los que trabajan, el aguinaldo, que ya está comprometido, ¿verdad? Ya sabemos para qué lo vamos a ocupar. ¿Y qué me dice de aquellas personas que están crédito tras crédito tras crédito? Apenas le han bajado unos $300 al crédito que acaban de hacer y dicen, no lo puedo refinanciar. Es un desorden económico. Entonces hay muchos dioses que Dios tiene que destruirlos, porque esas cosas han ocupado el lugar que Dios debería de tener en el corazón de nosotros, ¿verdad? Y hay perdones que yo no lo estoy diciendo, este día será el tuyo, los cielos se abrirán para ti. Perdone que no lo engañe con esa clase de frases. Yo tengo que decirle lo que dice la Biblia. Así sencillo. Entonces, oiga lo que dice el Señor: voy a destruir todos los dioses de Egipto. Oiga bien, tremendo, ¿verdad? Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Ahí está la firma. 13. Y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de largo. Eso significa Pascua. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué le está diciendo? Hermanos, los judíos tenían todo el derecho de hacerlo o no hacerlo, de creer o no creer. Dios les dijo: tal noche yo voy a pasar por todo Egipto, porque va a morir el primogénito desde Faraón hasta el hombre más humilde, el primogénito de los animales. Y ustedes están en peligro de que también muchos primogénitos de ustedes mueran, pero van a hacer algo, les dijo. Van a hacer algo. Tienen que matar un cordero. Y la sangre de ese cordero tienen ustedes que pintarla en el marco de la puerta. Porque cuando yo vea la sangre de ese cordero en la puerta, yo no voy a entrar a matar al primogénito. Le pregunto, ¿qué habrá pasado si un israelita dijo: no, dijo, el domingo estuve en la escuela dominical y no creo que eso sea cierto? Como en la obra del Señor hay de todos, hay de todo. Hay incrédulos y hay cristianos, hay creyentes. Entonces, ¿cuál era la señal, hermano? Que pintaran la sangre del cordero, porque la sangre del cordero los iba a librar del juicio de Dios. ¿Qué hubiera pasado si un israelita no lo hace? Se muere el primogénito. Entonces, hermanos, está el sacrificio expiatorio y es para todo el mundo. Jesús murió para todos, pero solamente son libres del juicio, de la condenación, los que crean y los que se laven con la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Damos gloria a Dios esta mañana. Bendice el nombre de Jesús. Amén. Seguimos leyendo. 14. Y ese día será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. O sea, tenían que celebrarlo todos los años. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Mire qué tremendo. Quiero que vayamos al 21, al mismo capítulo, pero 12:21. ¿Lo tenemos? Va. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua.
y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, en un guacalito, y untad el dintel, o sea, manchen el marco de la puerta por fuera, vea, y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Damasco, no se salga de la sangre de Jesús, no se salga del sacrificio, no se salga de la obra expiatoria que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque si se sale, el juicio de Dios va a venir sobre usted. Y lo más grave, con conocimiento. Eso es lo más grave. Pero sigamos, hermano. Ahí le vamos a ir sacando nosotros las astillitas. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, versículo 23, y en los dos postes, pasará Jehová en aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra de que Jehová os dará, como prometió, guardad este rito. Hay que recordar todos los días lo que el Cordero de Dios hizo por nosotros. Y oiga esto, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito que celebramos cada 25? ¿Qué es este rito, Señor? Padre, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Por qué cree que lo hicieron? ¿Por qué cree que lo hicieron? Cuando Moisés les dijo eso, dice que ellos respondieron inclinándose y adoraron. ¿Por qué? Porque había llegado el día de la liberación. Ya no iban a ser más esclavos. Y usted se aceptó a Cristo, ya no es esclavo del pecado, ya no es esclavo del dolor, ya no es esclavo de todas las consecuencias que el pecado trajo. No, puede llegarle de vez en cuando la tentación y el enemigo puede llevar algún dardo, pero usted tiene a quien clamar, y es la sangre preciosa de Cristo, es el nombre de Jesús, para que usted pueda ser librado de los grandes enemigos que los creyentes tienen, que el Señor los reprende esta mañana. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante todo lo que el Cordero de Dios ha hecho por nosotros? Se inclinaron y adoraron. Hoy veamos, hermanos, el 28. Y los hijos de Israel fueron, ¿cómo se llama esto? E hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. Si la Biblia dice que hay algo que no hacer, no lo hagamos, hermano. No, pero fíjese que allí en la oficina había compresión. No lo haga. Mire, hoy para el día de la fiesta, acuérdese que están las famosas cenas navideñas en las empresas, ¿va? Le van a poner su finlandés enfrente. Los conocen, a mí me los ponía, pues. Le van a poner allí su JB. Cuidado, hermano. No vaya a ser las de Acán, vean. Aquí no está Josué, dijo. ¿Se acuerdan de Acán? No, aquí no están los diáconos, dijo, no está el pastor. El pastor no dio su vida por usted. Los diáconos no dieron su vida por usted. La deuda que usted tiene no es conmigo, es con el Cordero, con el Cordero inmolado. Y le tengo algo que decir, que ahí no está. Un día de estos usted va a estar frente a él. Iglesia, este camino de expiación que hemos comenzado termina en el cielo. Iglesia del Señor, este camino termina en el cielo. Termina en el cielo. Y lo único que Dios le pide es que persevere. Persevere en venir. Persevere en ofrendar.
persevera en orar, persevera en ayunar, persevera en leer la palabra, persevere en huir del pecado. ¿Por qué? Porque lo que le está esperando a los redimidos es glorioso. Es glorioso, mi hermano. ¿Cómo son las calles que nos están esperando? De oro. Y dice que vamos a tomar la Santa Cena con Jesús. Sí. Si usted lee Marcos, cuando él está tomando la última Pascua, les dijo: vaya, esta es la última que voy a tomar con ustedes aquí. La siguiente, le dijo, la vamos a tomar en el reino de mi Padre. Hermanos, se está esperando una fiesta gloriosa para los creyentes en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mire, ni Decameron le puede ofrecer un paquete como este. Algunos creen que se han graduado cuando llegan a Decameron, vea. Toman la foto cuando se están bajando del microbús. Toman la foto cuando se están registrando, ¿verdad? Toman la, ¿para qué? Para que los colombianos le tengan un gran deschongue allá adentro con mujeres chulonas y todo eso y guaro cada rato. Y a eso. No, hermano, porque yo no voy a eso. Pero la cosa está contaminada. ¿O no está contaminada? Sí. Le digo porque como yo veo que a varios creyentes les gusta ir, gracias al Señor que han podido ir, ¿verdad? Pero ahí hay contaminación, hermano. ¿Verdad que sí? Me les estoy poniendo bien fariseo hoy, ¿verdad? Sí. Entonces, mis hermanos, es tremendo cómo nosotros debemos traer esta historia que se escribió en Éxodo a nuestra vida. Usted y yo tenemos, hermanos, la dicha y la bendición que ya no estamos matando corderitos. Dios agarró a su propio hijo y lo hizo cordero. ¿No le alegra eso? Dios agarró a su propio hijo y lo hizo cordero de Dios, y él lo hirió. Pero hay algo más tremendo: lo levanta al tercer día para que usted y yo seamos salvos para la gloria de su nombre. Esas son verdades espirituales, hermanos, que hay que apreciarlas. No hay nada más importante. Le pregunto, ¿y para dónde van a agarrar los que niegan esto? Los que no quieren nada de Dios, ¿para dónde van a agarrar? Los que no quieren someterse al Señor, lo que la palabra perseverar les crea anticuerpos. ¿A dónde cree que van a ir a parar? Los indiferentes, los callados, los mudos, los que no le, como que Dios les está mendigando un gloria a Dios, como que Dios les está mendigando. No, hombre, si usted se queda callado, hay millones de ángeles, querubines, serafines que están alabando el nombre de Jehová. Sí. Si usted quiere, alaba, y si no, alabe. Pero eso depende de lo que hay dentro de usted. De ahí viene. No nos engañemos, de lo que hay dentro de usted viene si se queda callado o alaba el nombre del Señor. Y tengo que decírselo así como viene. Pero veamos el 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Lo hizo. Desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. El 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. La Biblia no usa algunos, dice todos. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Dios nos libre de eso, hermano. Que de repente un día en Aguachapán, en todas las casas de Aguachapán hay un muerto. Colapsan las funerarias. ¿Por qué no sucede eso? Por la misericordia de nuestro Dios. Pero muchas veces nosotros no valoramos a Dios, hermano. Y esta clase lleva como propósito que vea ustedes de dónde se está anunciando todo el amor de Dios para con nosotros. Amén. Hoy quiero que vayamos a 1 Corintios 5, 6. Aquí viene la aplicación. 1 Corintios 5,
Hoy nos vamos al Nuevo Testamento, 1 Corintios. El apóstol ya lo dice en términos actuales. ¿Lo tenemos? Va. 1 Corintios 5, 6, 7 y 8. 1 Corintios 5, 6, 7 y 8. Bien, lo leemos, hermano. Oiga cómo comienza el apóstol. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis masa, nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El apóstol está diciendo miles de años después que nuestra Pascua ya no es un corderito de un año sin defecto, sino que es Cristo. Por lo tanto dice, así como ellos la noche que tuvieron que matar el corderito, también prepararon panes sin levadura, librémonos nosotros también, dice. Y menciona, en el versículo 8 dice, mire, quitémonos, dice, la levadura de malicia y de maldad. Usted sabe que la malicia es el intento de hacer algo mal, sino con panes sin levadura, que son la sinceridad y la verdad. Dios quiere que el creyente sea verdadero y sincero, especialmente con Dios. Sí, con Dios. Cuando usted se presenta delante de Dios, tiene que ser lo más sincero y verdadero. ¿Por qué? Porque nada hay oculto a los ojos del Señor. ¿Sabía Dios que Adán había fallado? ¿Y por qué le llega a preguntar, ¿y qué has hecho, bol? ¿Sabía Dios? Sí. Pero Dios le dice, ¿y qué has hecho? Es que me escondí. Ay, ¿por qué? Es que estaba desnudo y tuve miedo. Qué raro. ¿Cómo supiste que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieses? La mujer, Señor. Mira, la mujer. ¿No cree que Dios esperaba? Sí, Señor. Fallé. ¿No cree que Dios esperaba eso? Ay, Señor, tú sabes que yo quiero servirte, pero las chirilicas hacen falta, Señor. Y no lo vemos en el culto, ¿verdad? Y lo vemos en otras partes, menos acá, adorando al Señor, por poner un ejemplo. Hermano, nada es más importante que Dios. Dios ayuda con los trabajos, Dios ayuda con los negocios, Dios ayuda con la familia. Mire, no hay área que Dios no le pueda ayudar a usted. ¿Verdad que sí? Entonces, mis hermanos, dice Pablo, miren, dice, la jactancia no es buena. Límpiense de toda vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura. Pablo está recordándose de los panes sin levadura, porque decía lo que leímos, que si alguien en esa semana que se celebraba la Pascua le encontraban panes con levadura, iba a ser cortado de Israel. Entonces la levadura representa el pecado en nosotros, lo que nosotros cometemos que está en contra de la palabra, pero que esa vieja levadura puede ser lavada con la sangre preciosa de Jesús. Vámonos a 1 Pedro 1:18. Primera Pedro 1:18. Primera Pedro, ya al final. Ahí me avisan cuando lo tengan.
Amén. Va, 18 y 19. Pero me gustaría leerles desde el 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor de Dios, todo el tiempo de vuestra peregrinación, o sea, todo el tiempo que pasen en la tierra, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No fuisteis rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí Pedro nos está diciendo que fue el sacrificio de Cristo el que nos rescató. Hermanos, la palabra rescatar nos trae a la memoria cuando alguien es secuestrado, que para que lo devuelvan hay que pagar un precio. De ahí viene la palabra rescatados. Quiere decir que Jesús pagó el precio de todos los que estábamos bajo la esclavitud del pecado y fuimos rescatados de nuestra vieja manera de vivir. Y la sangre preciosa de Cristo nos limpió, nos lavó, y ahora nosotros tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Pero también, hermanos, yo quiero que vayamos a Levítico 16. Ahí se presenta otra profecía. Ya vimos el Cordero Pascual, pero hoy vamos a ver la expiación por el pecado. Levítico 16. Solo vamos a ir leyendo porque el tiempo ya nos avanzó. Levítico 16 al 20, 16, 20 al 25, perdón. Aquí hay otro tipo. ¿Lo tenemos? 16, 20. Oiga bien. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá ahí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí, o sea, por él y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Hoy quiero que vayamos al 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora en vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo así.
Oiga bien cómo fue lo que pasó acá. Aquí era otro caso. Había un día en Israel que se le llamaba el día de la expiación. Ahí no moría un cordero. Ahí, hermanos, la ley era que debía conseguir 2 machos cabríos, o sea, los machos de las cabras. Uno era sacrificado por los pecados de toda la nación. Pero fíjese que dice, si usted lee todo el capítulo 16, que el sumo sacerdote primero tendría que presentar un sacrificio por los pecados de él. Después iba a matar un sacrificio por los pecados de toda la nación. Y tenía que confesar los pecados de toda la nación. Pero eso era una vez al año. Ese día era, hermanos, de reposo y no tenía que hacerse nada. Entonces el sacerdote, hermano, el sumo sacerdote, fíjese bien, mataba el macho cabrillo y rociaba el altar, rociaba todo lo que eran las partes espirituales de Israel, el tabernáculo de reunión, y confesaba los pecados. Pero había otro, porque eran 2 machos, 2 animales. El otro animal, hermano, no lo mataban, sino que ponía, según lo vimos, ese animal, el sacerdote ponía la mano, el sumo sacerdote, perdón, ponía la mano sobre el animal y comenzaba a confesar los pecados de toda la nación. Y cuando ya, fíjese bien, y cuando ya él había terminado, ese animal no lo mataban, sino que lo enviaban al desierto, a zona deshabitada. Cristo Jesús fue tipificado primero porque él fue el sacrificio, pero también el otro animal que no sacrificaban, sobre él eran puestos los pecados de toda la nación. Así dice. En Isaías 53:6, usted va a encontrar lo que dice Isaías hablando acerca del Cordero. Dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Dios cargó sobre Cristo, pero eso fue tipificado con el Cordero expiatorio. Quiero que vayamos hoy y leamos Hebreos 9. Hoy sí ya solo vamos a ir leyendo, hermano. Hebreos 9. (9:6) ¿Lo tenemos? Leemos del 9:6 al 15. Dice el 9:6: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, o sea, del cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para todos los habitantes del mundo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para purificar la carne, o sea, el cuerpo, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna,
porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testador como la muerte el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Hasta el 15 teníamos que llegar. Aquí está diciendo, mis hermanos, que en el sacrificio antiguo solo se dio una figura, un tipo, pero que hoy Cristo fue sacrificado por los pecados de toda la humanidad y sobre él fueron puestos los pecados. Es más, en el Salmo 103 dice, hizo alejar los pecados de nosotros. Y yo quiero que veamos la última parte. Nos vamos a Números 21:4-9. Números 21:4-9. Una serpiente de bronce. Número 21, del 4 al 9. Amén. Bien. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bueno, ¿y por qué? ¿Y el Señor que no combatió la idolatría? Pues, ¿cómo no? Pero aquí le da una orden a Moisés rara. No le dijo: no voy a quitar la serpiente porque se han quejado, han murmurado en contra de mí y en contra tuya. Y como castigo a las murmuraciones, Dios permitió que al desierto llegaran serpientes y comenzaron a matar a muchos. Cuando se dieron cuenta del error, le dijeron: Moisés, mira ahora que Dios quite la serpiente. Dios no las quitó. ¿Qué hizo? Le dijo a Moisés: mira, hace una serpiente de bronce y subíla, le dijo. Y todo aquel que sea picado, si ve la serpiente, vivirá. Algunos dicen: bueno, ¿y cómo es esto? Si la serpiente simboliza al diablo, ¿y ahora qué está pasando? La serpiente no simbolizaba a Jesús. La serpiente lo que Dios estaba haciendo es que una mirada de fe a lo que Dios ha hecho puede salvar al pecador. La serpiente no tenía ningún poder mágico, hermano. Es que Dios estaba tratando con un pueblo desobediente y rebelde, y le puso algo fácil. No le voy a quitar la serpiente, le dijo, sino que sencillamente aquel que sea picado y ve, va a vivir. Pero quien lo sanaba era Dios. Mire, los judíos en su desobediencia volvieron a caer una vez y otra vez, y resulta que allá por Ezequías todavía tenían la serpiente y hoy la adoraban los judíos. Fueron las cuestiones por las que Dios los castigó y los dejó sin tierra por mucho tiempo. Pero aquí hay algo: la serpiente de bronce no tenía ninguna propiedad. La sanidad venía de Dios cuando el pueblo obedecía sus instrucciones. El Señor permitió que las personas obedientes sobrevivieran, pero no eliminó los efectos del juicio, es decir, la serpiente. Los israelitas pues se quedaron con la serpiente, aunque no había ninguna orden, hasta que el rey Ezequías la destruyó. Entonces, mis hermanos, ¿para qué sirvió entonces? Vámonos a Juan 3. Juan 3, y ahí vamos a terminar ya nuestra clase.
Son de las cosas, hermanos, que no se pueden explicar. Alguien puede suponer, pero la Biblia nunca dijo por qué Dios hizo eso. Usted va a encontrar teólogos que puedan dar una descripción, pero realmente la Biblia no dice por qué Dios hizo eso. Pero, oiga dónde viene a salir esto. Juan 3, del 1 al 17. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravillas de que te dije: os es necesario de nuevo, nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le responde y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Dios está hablando, Jesús está hablando como que fueran varios los que están ahí, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que está diciendo Juan es que la serpiente no tenía ningún poder, sino que así como Dios dio la orden: todo aquel que vea la serpiente lo voy a sanar. Hoy lo que estaba haciendo es: todo aquel que mire a Jesucristo para salvación va a recibir salvación. No significaba que la serpiente representaba a Cristo. No se puede. No se puede, bíblicamente no se puede. Sino que era el acto donde los hombres con obediencia se vuelven al plan que Dios ha establecido para ser salvo. ¿Qué quiere decir? Que fuera de Cristo no hay salvación. Nos quedamos ahí, hermanos, porque ya les dio sueño. Y yo ya hablé mucho, ya me cansé. Vamos a darle gracias a Dios. Hoy hemos visto 3 pasajes del Antiguo Testamento que hablan del sacrificio expiatorio de Jesús. Que no le quede duda que lo que pasó con Cristo fue por amor de Dios para nosotros. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias. Esta preciosa mañana, Señor, hemos visto el sacrificio expiatorio de Jesús tipificado en el Antiguo Testamento, en las Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, ayúdanos a mantenernos dentro del plan que tú has preparado para nosotros. A pesar, Señor, de nuestra naturaleza, a pesar de la presión del mundo, a pesar, Señor, de todos los dardos que el enemigo pueda lanzar, pero más grande eres tú, Señor. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Danos fuerza, Señor, porque nuestras fuerzas no alcanzan. Danos la fuerza, Señor, porque hoy hemos visto que nuestro Cordero Redentor, nuestro Cordero Pascual, oh Dios, y el sacrificio por la expiación para arreglar las paces de Dios con el hombre, lo hiciste tú, Señor. Ahora nos queda volver nuestros ojos a ti con fe y saber que la salvación viene de Cristo Jesús. Danos la fuerza, Señor, para seguir perseverando, para mantenernos, Señor, para que las disciplinas espirituales nosotros las podamos practicar, Señor,
la oración diaria, la meditación de la palabra, el congregarnos, el pasarle el mensaje a los que aún todavía no lo tienen, que también por ellos fuiste a la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, personalmente, como congregación, como familia, a poder, oh Dios, aplicarnos a la palabra tuya, para que veamos, Señor, nuestra vida prosperada en todos los ámbitos. Gracias, Señor. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.